Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Hace rato que no nos encontramos para charlar un poco de la realidad de Jujuy y de la Argentina. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. En lo personal, gracias a Dios, rodeado uno de los afectos familiares, de los amigos, con los sueños intactos, todavía a pesar de tantas cosas que a uno no le gusta que van sucediendo. Pero por allí empieza uno a despertar, ¿por qué no alguna esperanza de que empiecen algunas cosas a transformarse en este país? Yo no conozco tu editorial, pero conozco tu pensamiento. Así que vos le hiciste un adelanto, que te esperen, y yo le voy a hacer un adelanto de algunas cosas que sospecho, aún sin la puntualidad ni la precisión con la que vos la vas a tocar. Pero creo que hay un pensamiento colectivo hoy que nos está, porque nos preocupan a todos la situación del país, porque a todos nos preocupa, no puedo hacer diferencias, un país es un todo, un país es desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, no es solamente la provincia, de donde no estamos, donde nosotros estamos y donde naturalmente luchamos con mayor enjundia, si se quiere, pero yo lo escuché hoy al presidente, por ahí un tanto uno lo desconcierta, creo que como discurso político es bueno, pero rescato algo, y hoy estaba al mediodía cuando almorzaba con mi mujer, le digo, hay algo que dijo Macri, que dijo esta es la última crisis. Y yo agregaría que si esta es la última crisis por la que dice que vamos a atravesar, es porque tal vez sea la última oportunidad para ti. Es la última para muchas cosas. Coincido totalmente. Porque hubo un desgaste innecesario, una impericia, tal vez soy generoso en la apreciación, no quisiera pensar de otra manera a la hora de gobernar, una sobreestimación hacia quienes componían el gabinete, una subestimación de los opositores que los creían que estaban liquidados, y en medio de eso aparece un personaje que a mi juicio, por su arrogancia y su soberbia, más allá de la amistad que le profesa a Mauricio Macri, que es el jefe de gabinete, un personaje no positivo, voy a hacer así para no calificarlo de otra manera, que desde esa posición egoísta, arrogante, soberbia, no entiende que el país es cual si fuera un camión al pie de una subida y lo tenemos que subir entre todos. Y todos tienen que empechar, por lo menos los que tienen buena voluntad. Y a mí me llama la atención que justamente si hay un partido o una fuerza política que carece de ideologías, que es el PRO, se ideologice tanto a la hora de no querer aceptar ayudas de los demás, aún con sus aliados naturales, que son los radicales, Totalmente. conformando el Frente Cambiemos. Si no le hace un lugar a los radicales, que es una fuerza nacional, sobre la cual se depositó una buena parte, por lo menos en la estructura territorial. A mí me parece, y esto lo hablo siempre, Marcelo, coincido con vos, yo creo que Mauricio Macri jamás podría haber sido presidente si no hubiese tenido el acompañamiento del radicalismo, porque la coalición cívica de Lilita Carrió y el PRO como partido emergente no tienen el desarrollo territorial que tiene el radicalismo después de más de 100 años de vida, donde tenés en cualquier pueblo tenés un comité, tenés un dirigente, por lo menos para que te pongan los fiscales. Por lo menos. Bueno, todo eso no ha sido tenido en cuenta, no han tenido la valoración. Esto habla de la falta de la sensibilidad de la política, el conocimiento, donde ahora prácticamente con el agua en el cuello empiezan a tirar otro tipo de mensajes. Hay cosas que uno no las puede describir. ¿Hasta dónde será la desconfianza del pueblo hacia la primera figura, la primera magistratura? Porque cuando uno cae en desconfianza, el próximo paso que viene naturalmente es la búsqueda de algo nuevo. Ojalá que este hombre termine lo mejor posible.
Lo deseamos por una cuestión de ser argentinos, porque los que somos peronistas, el general nos enseñó muchas cosas y sobre todo le puso un valor a la patria. Por eso señalaba entre algunos de sus apotegmas, decía primero la patria, después el movimiento, por último los hombres. Todos los hombres que lo sucedieron a Perón hicieron al revés. Empezaron por ellos, después el movimiento, primero era más colectivo, después fue familiar. Claro. Después ya lo hicieron familiar, o sea, el nepotismo. Y la patria, ¿qué patria? Sí, no somos nosotros la patria, o sea, pero que esto lo saquemos, Claro. me habrán dicho. Claro, entonces empezaron por todo esto. Entonces, cuando uno ve todo esto, a uno se preocupa. Yo creo, de verdad, y lo digo a quienes quieren escuchar, y uno comparte por ahí algunas tertulias con algunos compañeros, y no compañeros, porque, César, uno ya ha recorrido un camino en la política, y todavía tiene, y creo que tengo mucho por recorrer. ¿Cuánto? No sé. El tiempo lo dirá, la vida, el entusiasmo, las ganas, que eso están intactos como los sueños que uno tiene cuando uno era un jovencito y abrazaba algo desde las más profundas convicciones, los ideales, que son muy buenos tenerlos. Desde ese lugar uno se formó en política. Entonces, cuando uno se forma en política con las bases ideológicas, la base ideológica está cargada de valores, que son los que están ausentes en la política desde hace muchos años. Y que algunos, fariseos de la política, como el kirchnerismo, vinieron a engrupir un montón de gente con los chupamedias alcahuetes de turno y con los cómplices necesarios para hacer una devastación sistemática en el robo más grande que se le hizo al pueblo argentino. Así es. Una estafa por donde uno lo mire. Te estafaron los sueños, porque esos chicos que muchos de ellos creyeron que esta gente iba a hacer la revolución, y resulta que uno se entera que era una revolución familiar, porque los han convertido en ricos a todos, a sus amigos, a todos esos que están imputados en esas causas, y que algunos fanáticos y negadores de la realidad dicen que eso no existió. ¿Cómo que no existió? Claro que existió. El 26 de febrero del 2019, Cristina Kirchner va a juicio político, empieza el juicio por las causas, por los temas de vialidad, junto a Lázaro Báez, a Devido, a López. Miren todos esos personajes. Sí, la Cámara Federal, eso contarle a la audiencia que acaba hace minutos nada más, ¿Sí? acaba de fijar fecha para el juicio oral, donde entre otras, como dice el diputado, está la expresidente el 26 de febrero por las obras de vialidad hechas en Santa Cruz, recién digamos. Hablan de sobreprecio de 45.000 millones. Son números tan descomunales, claro, que uno se asusta y uno dice, ¿cuánto será lo que han robado? Y después uno encuentra esas oposiciones sistemáticas que cierran filas, como diciendo aquí ninguno va a ir preso, cuando deben ir presos todos. Y a la hora cuando yo digo de ir preso por los delitos de corrupción, que aunque no estén todavía tipificados en el código, sí hay maneras de castigar. Y una manera de castigarlos a estos chorros es recuperarles lo que se ha robado. Que naturalmente va a costar horrores, porque mucho que se gastó, otro que se invirtió, otro que no sabemos dónde está. ¿Dónde está? Pero se pueden recuperar muchas cosas. Cuando vimos el tema de la ley de extensión de dominio, que quisieron maquillarla cuando llegó al Senado, esa ley tuvo un origen en diputados, que es una de la autoría de Sergio Massa, que alguna vez la charlamos, porque sí. sabrá que nosotros hemos trabajado sosteniendo la candidatura presidencial de Sergio Massa en el 2015, y estos temas eran cosas que se charlaban, porque nosotros veíamos la necesidad, ya sabíamos que se habían robado, bueno, empecemos a ver qué se recupera, claro. Y esto se convierte en alguna de las cosas de las tantas cosas que le hacen falta a nuestra gente. Parte de esta crisis que se vive está en lo que se robaron los kirchneristas, estos jefes de esta asociación ilícita, tal cual describe lo que hace el juez, por eso los lleva a juicio, con un montón de gobernadores, de intendentes que estuvieron a lo largo y a lo ancho del país en estas prácticas ilícitas, mafiosas, donde estafaron y robaron a mansalva. Entonces, cuando uno ve todo eso, se enferma, le duele.
Cuando uno ve que la juventud no cree en la política o en alguno, y tiene razón, pero uno tiene que decirle que no todos somos iguales. Las personas somos como los dedos de la mano, aún viniendo de la misma mano, no son iguales, no todos los hombres somos iguales. No todos los que estamos en la política somos chorros, tenemos manos limpias, vemos gente decente, que luchamos por nuestros sueños, que defendemos al que más necesita, al que no tiene, porque creemos en eso, porque de verdad para nosotros, sí de verdad para los peronistas que nos hemos creado y nos formado en la doctrina, en la ideología de Perón, con ese Perón y esa Perón que uno dice, estos son nostálgicos, miran la historia, ojalá tuviéramos un Perón y una Evita, ¿sabes la maravilla que hacemos con esto? Sin aquella vez, y aunque sea, no sé si por ahí me voy un poco del eje, por ahí veo que mi mujer me mira, ya me dice cortada, dice, no te andate por otro lado. La apuntadora. Sí, sí, pero es que uno no puede con su genio, y uno recuerda, porque es bueno también hacer un pequeño repaso a la historia, y una historia para este país que fue una explosión. Pensar que en el año 46, Perón gobernando, crearon 800.000 puestos de trabajo. Trabajo digno, bien pago, con obra social, con descanso. Eso le permitía tener salud pública, una alfabetización que fue uno de los países más alfabetizados, vivienda, derechos y obligaciones también, pero derechos. Bueno, todo eso se consagró. Después, y eso que eran 16 millones, sobre 16 millones de habitantes, 800.000 le consiguieron trabajo. Fue una explosión el país. Y ahora lo único que se les ocurre es repartir bolsones, la AUH, la BGH y la W. ¿Qué es esto? Yo quiero trabajo, esa gente nuestra necesita trabajo, basta de subsidios, no quiero que le regalen la luz, cóbrenle la luz que corresponde, pero denle un trabajo digno, respétenlo, que haya salud porque es un derecho público, son derechos humanos. Así a vivir en un país enorme, inmenso como el nuestro, donde somos poquísimos en un territorio igual que el de la India. En la India viven más de 1.200 millones, aquí viven 40 y pico millones, y nos dicen a veces que no hay lugar para un terreno para un pobre. ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? Bueno, estas son las cosas que hay que venir a romper y en las que yo sigo creyendo que hubo una injusticia dominante y hubo unos gobernantes, entre algunos corruptos y otros incapaces, el resultado a la vista está. Y agrego que uno de los grandes responsables de esto fue la gran ausente que fue la justicia. En muchos cómplices de estos venales. Claro. Ollarvide, como un ejemplo. Ollarvide en La Nación, y varios Ollarvide, y aquí en la provincia también los hubo, los habrá habido en Salto, los habrá habido en todo el territorio, que permitieron todo este tipo de abusos. Y los abusos, ¿quién los hace el del poder? Con los que menos tienen, con el más débil, con el más vulnerable. Dice el refrán que entre bueyes no hay cornada, y yo digo que entre ricos no se tocan, entre mafiosos tampoco ni se mojan la oreja. Al mismo que está sometido, al mismo que vive en un barrio que no tiene agua, que no tiene cloaca, que no tiene servicio, que lo ven haciendo cola, que están gente con un tarro esperando que un chorro de agua en un grifo comunitario. Este país nos podríamos tener el lujo de tener todo cerámico en nuestra casa, hasta el más humilde, el más pobre, con un trabajo. Cuando uno ve que hay gente, y nos enteramos a menudo y con frecuencia, que hay gente que le falta el alimento, porque de verdad le falta, y uno dice, ¿qué pasa que no hay alimento? Entonces uno va a las proveedurías, y bueno, y no hay aquí, no hay allá, están llenos. Uno entra a un supermercado de la puerta nomás, ya tiene que ir pateando la mercadería para correrla porque hay. ¿Y qué falta? Un trabajo, o sea, unos cuantos pesos, unos papelitos en el bolsillo que es plata para llevarle dignidad a un hombre, a su familia. Lo único que piden es eso, y eso no se puede hacer. Pero sí se pueden hacer todos estos manchanchos económicos, financieros, cuando uno ve todo esto. Y a mí me encanta que, y mirarlo, me encanta y a su vez me causa de desolación que el ex vicepresidente de Cristina Kirchner esté preso por chorro, por ladrón, bien merecido donde está. Pero ¿por qué solo él? Si esto es una banda que asoló. ¿Por qué solo Milagro Sala en Jujuy está presa? Está muy bien que esté presa, pero no es justo que esté solamente ella.
porque en esas bandas, en esas mega causas y todo, entre otras cosas la encabezaba Eduardo Fellner. Y ella es la única que está presa. Y ahora, ¿qué opinas, ya que tocaste ese tema? Digo él y podemos ¿Y qué opinas, digamos, de esta discusión de la competencia que ya pasó, digamos, ya determinó la Cámara Federal de que esto es le sacan la causa, la mega causa al juez Cruz, sacan de la justicia ordinaria y va a la justicia federal al juez Ercolini? Que esto le puede garantizar, a ver, independientemente de la competencia de la justicia ordinaria federal, del nombre del juez Cruz o Ercolini, digamos, yo creo que los jujeños nos merecemos, cualquiera sea, le llama la justicia. Queremos saber si efectivamente o son mártires, y todos los jujeños somos o la gran mayoría de pensamiento morboso que culpamos a esta pobre gente, o verdaderamente han sido corruptos que se quedaron con millones de pesos en este tema, por ejemplo, de la vivienda. ¿Tenés expectativa? ¿Lo conocés, Ercolini? ¿Crees que los jujeños vamos a saber la verdad de todo esto? Yo creo que si la verdad no empieza a aparecer, el sol tampoco va a aparecer nunca en este país. Vamos a vivir en esta noche negra, oscura, vivir en las penumbras y entre los desencantos y las desilusiones y estas cuestiones pendulares, donde siempre vamos votando al menos malo, al que creo, y después un nuevo desencanto, una nueva promesa, una nueva traición. Yo sí lo conozco a Ercolini, tuve oportunidad hace un par de años de visitarlo en Comodoro Pi, porque se había planteado en una ocasión una denuncia que estuvo dormida, y yo vi y la activé, que se trataba de esa ruta del tramo Jujuy-Yala, que le llamaron la ruta más cara del mundo, porque empezó con una, hasta donde yo sé, porque esto es así, empezó con un crédito original para esa ruta de 300 millones. Se convirtieron en 400, se convirtieron en 600, llegaron a 900 y 1000, y no se terminó de eso. Esa causa estuvo en Comodoro Pi. Yo cuando me ocupé, fui a Buenos Aires, me conversé con este hombre, y la causa estaba en Jujuy, dormidita como corresponde, bien tapada y bien con la frazadita, claro. Y ahí nomás cuando uno aparece ya empiezan a moverse, ya se la pasaron al fiscal, que estuvo, después dejó ese, y ahora la tomó el fiscal adjunto. Se hicieron unos trabajos en la Procelac, sí, que es un organismo también del Estado, que tiene la forma de averiguar y hacer una serie de contrataciones, porque de verdad los juzgados federales que tenemos, la Fiscalía, carecen de empleados, carecen de recursos, de muchas cosas. A veces hay profeso, ¿no? No le demos herramientas, no le demos herramientas para que no investigue. Claro, no va a ser que se ponga a investigar. Después prescribe todo, porque... Claro. Y bueno, pero finalmente esto fue a Buenos Aires, le hicieron una serie de requisitos, de requerimientos, de ida y de vuelta, y bueno, la causa estaría moviéndose. Yo calculo que en alguna semana vamos a tener alguna novedad. Si la tuviera, te prometo ponerte al tanto con mayores precisiones. Pero esto es, también ha ingresado otro organismo también, que es la PIA, que tiene que ver con los delitos también. Está la UIF, hay toda una serie de componentes que hay, donde inclusive tiene que venir gente a hacer un relevamiento para ver si lo que se dice que se hizo, y los costos, porque el problema, en algunos casos las cosas se han hecho, pero todo con sobreprecio. Claro. Ahí está la corrupción. Claro. De primera. Y hay otra corrupción que es más grave, que se pagó por lo que no se hizo. Claro. O se hizo a la mitad. Y otra más grave aún, que se pagó por lo que no se hizo nada. Claro. Bueno, esto ha sido el contexto de donde hemos vivido. Por eso nuestra gente se ha ido quedando sin escuelas, sin hospitales, sin rutas, sin camino, y resulta que una factura así de cosas que supuestamente sin vivienda. Hasta esas 2.000 y pico, 2.500 viviendas que le faltan a los jujeños, que hasta ahora se sabe que a lo mejor pueden ser más, porque uno empieza a buscar,
Es como, a veces me hace acordar cuando encuentran a un delincuente porque ha robado van a buscar el celular que robó, llegan a la casa, se le encontró con un arsenal que tiene celulares de todos los colores, televisores, autos, motos y esto, y bueno, si uno empieza a tirar de este ovillo, algo más va a salir. Bueno, eso nomás, ¿cuánta gente no tiene una casa? 2.500 que viven de una manera precaria, infame, vaya a saber cómo vive. Tampoco nadie las pudo construir. ¿Cuánta gente no tuvo un trabajo para eso? Y algunos de ellos podrían habitar esa propia vivienda. Todos esos retrocesos estructurales, básicos, nos generan hacia el futuro un impedimento de un crecimiento real y natural. Esto es como el ser humano. Si el ser humano, un niño, una criatura, no es alimentada en tiempo y en forma, crece con debilidades estructurales, se enferma de cualquier cosa, carece de la fortaleza necesaria y al poco tiempo muere. Y a la hora de rendir no rinde como tiene que ser. Bueno, así es también la salud de los pueblos. Nosotros tenemos un pueblo tremendamente enfermo porque resulta que hemos estado en manos de brujos, no de cirujanos. Hemos estado en manos de sinvergüenza, de corruptos, de gente que han venido a servirse. Y uno como peronista le duele porque muchas cosas le han hecho en nombre de Perón y de Evita. Y en todo, casi y uno ve esa gente que abraza los bolsos, cuando uno lo ve a Kirchner abrazado a una caja fuerte. Yo quería que abrace un cristiano, que abrace un pobre, que lo llenen de esas bolsas, póngale unos billetes en el bolsillo, hágale las casas, denle en trabajo. Porque siempre le roban a los más pobres. Entre bueyes no hay cornada y entre ricos tampoco. Esto ha pasado sistemáticamente. Por eso hay una deuda interna pendiente hacia nuestro pueblo. Y bueno, estas fueron las cosas que fueron quedando. La gente va perdiendo valor en la política, por lo tanto, y la política se sostiene desde las ideologías. No es una cuestión así de impulso. Claro. Uno tiene una formación, es como el médico, se va formando. Si yo tengo que operar, ¿cómo hago? ¿Por dónde voy a hacer un abordaje? Como el ingeniero hace un plano, hace un cálculo, una serie de medidas y empieza a construir. La política no son solamente impulso, es conocimiento, formación, sensibilidad, empatía, ponerse en lugar del otro, todas estas cosas. Y uno tiene en este andar de la política, uno va encontrando personas que tienen esos valores, porque estos son valores que hay que ponerlos, y hay que ponerlos en valor. Un hombre que tiene estas características es el gobernador Gerardo Morales. Uno sale y camina y lo ve y va para arriba, va para abajo. El otro día me tocó ir a Abrapampa, donde, fíjate vos, le entregó título a 54 personas que tenían su reclamo original en el viejo Malón de la Paz del 46. A ellos le han ido a entregar los reclamos por las tierras. Ahora, pero los hizo. Y después fuimos a Santuario Tres Pozos, donde le hicieron un salón de usos múltiples y donde los chicos de la carroza van a tener donde participar y van a tener un respaldo en un lugar grande donde pueden cobijarse varios. Esas cosas se hacen así. Y después fuimos a Cauchari, donde hicimos la Pachamama, pero esto fue el viernes 31, el último día, y vimos cómo la gente se acercaba. ¿Vos conocés Cauchari? Sí. ¿Viste que es donde hay nada? Ahí está Cauchari. Exacto. En medio de la nada. En la soledad absoluta, total y absoluta. Y a las 4 de la tarde corre un viento que te levanta todo. Pero la gente trabaja de temprano, 18 grados bagaceros, esto. Y ahí se está construyendo. ¿Pero qué este hombre, el gobernador? Recién han descubierto que hay sol, pero yo desde que tengo conocimiento, el sol está en la naturaleza desde hace miles de años. Y ahora se está trabajando, y ya está. Hay 200 camiones que están esperando el paso para traer y instalar los paneles solares. El tema del litio. Estas son cosas concretas donde se va avanzando en una provincia chiquitita y postergada. Donde la zona franca, vos te acordás, porque participaste creo de alguna manera, directo o indirectamente, cuando se hablaba de la instalación de la zona franca, precisamente una aquí en Perico y otra en La Puna, que en este caso se va a alojar en La Quiaca. Y todas estas cosas son avances para que la gente vaya encontrando la forma de ir encontrando un trabajo, y de hecho que lo van a hacer. Los otros días charlaba con los trabajadores ahí en Cauchari, y en poco tiempo más van a contratar entre 600, 800, gente del lugar naturalmente, que tenga el conocimiento mínimo, la capacidad para hacer lo que hay que hacer.
Pero cuando uno ve que se ha hecho un camino para eso, cuando uno ve de que ahí se va a instalar, cuando uno ve, sabe que de ahí se van a producir 300 megas, que todo eso se va a vender energía, esos son recursos que, así como uno vende el sol, lo convierte en esos acumuladores, lo pone ahí en los cables, lo manda y todo eso, se convierte en recursos para que se van a volcar en favor de los... Esas son cosas concretas. No tenemos petróleo, pero tenemos sol. Este lugar bendito por Dios, que tiene la segunda radiación más grande del mundo, más fuerte del mundo, más intensa, está aquí. Bueno, en eso se está trabajando. Entonces uno ve, he estado charlando con algunos chinos, yo no hablo chino, pero ellos sí castellano, y había unos peruanos, y había otra gente que son los técnicos los que están instalando, y uno ve esos rostros de esos hermanos nuestros, esos rostros curtidos, morenos e intensos, quemados por el sol, por el viento, pero están trabajando. Vos ves que ninguno se queja y trabajan a 10, 12 grados bajo cero, los muchachos de vialidad que han hecho todo eso. Es decir, cuando existen ganas, cuando existe voluntad, y hay uno que pecha todo eso, es que es el gobernador. Vos lo ves por detrás, va, y la gente se acerca, lo saluda, los chicos le dan un beso, claro, le pegan un moco por aquí, no importa. Hay una política pública. Déjame hacer una pequeña pausa, cortita, y después seguimos hablando. Después me preguntás lo que vos querés, porque hasta ahora te dije... No, porque quiero preguntarte si Sergio Massa sigue siendo una opción presidencial para el 2019, para los argentinos. ¿Cómo no? Preguntarte cómo va a seguir la historia de Cambia Jujuy el 2019, qué vas a hacer, cuáles son tus expectativas personales de lo político, obviamente. Sí, por supuesto. Cuando volvamos de la pausa. Con gusto. Ya te dejo 3 preguntas picando, contestá en el orden que vos quieras. Ya están anotadas. Vamos.